Ahora sí, ya está ahí, cierre sus ojitos y vamos a orar. Amado Padre, estamos aquí esta mañana muy expectantes de lo que tú deseas, de tu obra que es grande, es magnífica, Señor. Es magnífica tu obra. Es algo que no tiene precedentes en el mundo entero. Es algo que solamente tú puedes lograr hacer, que tú solamente puedes hacer posible, porque solamente Dios, o sea tú, tiene los atributos eternos, divinos, tiene la capacidad de hacer toda tu obra en toda la tierra, en todo corazón, en toda mente, en todo espíritu, en toda vida, lo que nadie puede hacer. Ni siquiera tu adversario, tu pequeño adversario, el diablo, que no es realmente un adversario para ti. Yo creo que es un servidor tuyo que hace tu voluntad, Señor. Lo que tú le permites, lo limitas y lo tienes bajo tu control totalmente. Te doy gracias porque eres tan poderoso, porque no hay nadie que se acerque siquiera a ti, en tu poder, en tu gracia, en tu gloria, en tu majestad. Eres magnífico, Dios, poderoso. Gracias por tu presencia. Ahora, Creador, háblanos a nuestro espíritu y a nuestra vida. Estamos en tus manos. Amén. Dios es el que orquesta todos los hechos, todas las obras dentro de la tierra. Dios orquestó la creación. Dios hizo todo lo que está y todo lo existente. Dios hizo al hombre para que el hombre pudiera ser un administrador de todo lo que Dios hizo, para que el hombre pudiera ser un mayordomo de toda la obra que Dios hizo. Si se fijan en la Biblia, Dios siempre va a usar a un hombre para hacer lo que Él desea. Este viernes estuvo muy interesante lo que hablamos y no le voy a volver a repetir lo mismo, ¿verdad? Pero usted puede tener el disco y ahí se lo puede aprender, conocer. Pero lo que sí le voy a decir es que Dios está en control. Lo que sí le voy a decir es que Dios no tiene adversarios, hermanos. Dios no tiene enemigo. Su enemigo es Satanás, sí, pero para Dios no es un enemigo. Para Dios no es una amenaza el diablo. Para Dios, Dios se ríe de todo esto. Escúcheme bien. Dios es Dios. Y jamás podemos comparar al Creador con la criatura. Acuérdese que el alfarero puede deshacer la obra de sus manos a la hora que Él desea. Y si alguien es obra de sus manos, que se corrompió, por supuesto, Dios, sabiendo en su infinita sabiduría lo que pasaría, es el mismo diablo. Pero también está en control Dios de todo ello. Ni el diablo, ni los ángeles caídos, ni nada, ni nadie puede enfrentar a Dios y tratar de siquiera amedrentarlo o amenazarlo o decir algo que falta el respeto a Dios, porque ni siquiera el diablo le puede faltar el respeto a Dios. ¿Me está oyendo? Amén. Dios es Dios y es todopoderoso. Y nadie tiene esos atributos ni en la tierra, ni en el cielo, ni en las galaxias, ni en el universo, ni en el infinito, ni en el más allá tampoco. En ningún lado. Nadie tiene los atributos que Dios tiene. Que eso le quede claro. Y le tengo buenas noticias. Ese es el Dios que servimos y ese es el Dios que está en su corazón y ese es el Dios que predicamos todos. Pero cuando hablamos acerca de ese Dios que fue tan grande en misericordia, que nos envió a su Hijo amado, en el cual le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y ahorita está precisamente en ese lugar, sentado a la diestra de Dios Padre, y todos tus enemigos, mis enemigos, porque los enemigos de Él son mis enemigos, sus adversarios aparentemente son mis adversarios, aunque de Dios, insisto, Dios no tiene adversarios. Dios es poderoso y nadie se atreve
a ir en contra de la voluntad de Él. Ni el mismo diablo, insisto. Pero cuando Dios está y Dios envía a Jesús a este mundo, lo envía con un propósito eterno para ti y para mí. Porque una realidad es que nacimos en pecado y nacimos destituidos de la gloria de Dios. Esa es una verdad. Pero vea lo que dice el libro de Juan, el capítulo 12, por favor. En el capítulo 12, en el versículo 44. Y dice así: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Fíjate lo que dice. El que cree en mí, ¿sí? El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Ok? ¿Qué nos dice eso? O sea, que el que cree en mí, dice Jesús, no solamente está creyendo en mí, sino al creer en mí, cree en el que me envió. ¿Claro? ¿Está claro? Vean lo que dice el 45, por favor. El que sigue. El que me ve, ve al que me envió. Qué bonito, ¿verdad? Qué bárbaro, qué bonitas escrituras. El que me ve a mí, dice, ve al que me envió. ¿Por qué? Vamos a ver el que sigue, por favor. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, ¿qué dice? No permanezca en ¿qué? En tinieblas. Entonces, si creemos en Él, vemos a quién creemos, en el Padre que está en los cielos. Si lo vemos a Él, vemos al Padre que está en los cielos. Pero dice Jesús, pero yo, la luz, yo, dice Jesús, la luz he venido al mundo, ¿sí? Para que todo aquel que cree en mí, o sea, ya dijimos anteriormente lo que se representa creer en Él, ¿sí? No permanezca, ¿cómo? En tinieblas. El que sigue, por favor. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar ¿a quién? Al mundo. Mientras tengas vida, tienes esperanza. Mientras tengas vida, no hay juicio para ti. Pero una vez que el juicio es determinado, es cuando no hay vida en este mundo para ti. ¿Entendemos? Vea lo que dice. ¿Qué más dice? El que sigue, por favor. El que me rechaza y no recibe mis palabras, o sea, que al no recibir sus palabras, no recibe ¿a quién? Al que le envió. ¿Sí? No le recibe al que le envió. Tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Podrá decir alguien, yo no creo en la Biblia? Pues lo siento mucho, porque esta misma palabra nos va a juzgar. ¿Me está oyendo? Podrá decir alguien, yo creo en el Corán, yo creo en los estudios y en los escritos de Buda, o de Mahomet, o de fulano, o quien quieras, vaya. Pues yo te voy a decir una cosa, por esta palabra seremos juzgados. Y la palabra dice claramente que el que no cree en Él, no tendrá vida. Pero el que cree en Él, cree en el que le envió. El que lo ve a Él, ve al que le envió. El que recibe sus palabras, recibe la vida eterna. Pero veamos lo que más dice, por favor. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, ahí está la palabra clave. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Ahí está. ¿Quién manda todo? ¿Quién orquesta todo? ¿Quién dice todo? ¿Quién dice qué hablar, qué no hablar, qué hacer, qué no hacer? El Padre. Dice, el Padre, porque el Padre que me envió, ahí está el enviado, el envió, esa palabra subráyela. Él me dio mandamiento de lo que he de decir, me ordenó qué palabras decir, me inspiró qué palabras hablar, me dijo lo que tenía que decirles a ustedes y de lo que he de hablar, dice la Escritura. El que sigue, el 50, por favor. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Ahí está. En su palabra está ¿qué? La vida eterna. Así pues, que lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho.